Padre, nuevamente venimos delante de ti con todo el deseo, la pasión para poder ceder este tiempo en tus manos, para que tú nos ministres, para que tú nos administres tu buena palabra, Señor, y nos ayudes a poder, Señor, cargar las pilas espirituales para que tengamos siempre ese buen ánimo, ese buen deseo, esa buena pasión de poder servirte, de poder seguirte, Señor. Y cuando no lo tengamos, pues ayúdanos a poder esforzarnos, a andar siempre en tu camino, nunca apartarnos de él. Ministranos, llénanos, bendícenos, úngenos, acompáñanos, enséñanos tu buena palabra, tu buen caminar, y ayúdanos en todo tiempo a andar siempre ahí firmes en ti, Señor. En el nombre de Cristo, que cedemos este tiempo en tus manos, para que seamos llevados por ti. Espíritu Santo, tú conoces nuestra necesidad, háblanos, ministranos y ayúdanos a salir adelante en todos nuestros caminos, y nosotros aprenderemos siempre de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, bueno, acompáñenme, hermanos, vamos a entrar ya de lleno. Solo déjenme marco aquí el tiempo y acompáñenme aquí a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Dice ahí la palabra del Señor, dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que yo os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, y que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que esté encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Amén y amén. Muy bien. Bueno, yo he estado estudiando, dándole vuelta a esos pasajes de Tesalonicenses, los dos libros, porque Pablo desarrolla una construcción muy fuerte para la iglesia. Ahora, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica acerca de lo que nosotros, cada uno de nosotros esperamos, que sería entonces el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es lo que cada uno de nosotros realmente creo que esperamos. Espera eso, ¿no? Bueno, ok. Es importante, pues, ¿cómo decirle? Saber que vamos a encontrarnos con nuestro Señor. El punto es que Pablo dice entonces que no hay que dejarse engañar, que nosotros, dice Pablo ahí, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Y bueno, Pablo pone algunos puntos ahí que nosotros podríamos ir midiendo para poder entender este tipo de eventos. Entonces dice que cuando estén diciendo paz e inseguridad, entonces va a venir una destrucción repentina. Ahora, el verso 4 es donde yo quiero hacer un énfasis muy importante. Y eso es lo que realmente encendió así la luz como para poderlo marcar. Porque Pablo dice, después de todo lo que está hablando, Pablo dice, no hay nada que tenga que escribir acerca de eso, porque ustedes ya saben, perfectamente saben del día del Señor que va a venir, perfectamente saben que va a venir como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre todos aquellos que lo están esperando. Pero lo importante es que cuando llega al punto 4, o al verso 4, perdón, dice: mas vosotros, hermanos, dice que no estáis en tinieblas. Entonces ese es el punto interesante que nosotros debemos de entender, saber y vivir, que no estamos en tinieblas. Y yo por eso quiero que platiquemos un poquito de: no estáis en tinieblas, ni tú ni yo estamos en tinieblas. Amén. Ahora, ¿qué tan cierto es que no estamos en tinieblas? ¿Qué tan cierto es que tú y yo estamos viviendo la vida genuina, creyente, cristiana? ¿Qué tan cierto es que tú y yo podemos pararnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy yo, listo, aquí estoy yo, no perfecto, pues, porque nadie es perfecto, pero por lo menos limpio. He tratado de mantener la vida, mis pies sobre la tierra, aunque la cabeza esté en el cielo, pero he tratado de caminar ordenado, he tratado de llevar mi vida particular, secular,
y cristiana en completo orden, ¿será que nos podemos poner así delante del Señor? Es decir, no estoy hablando de perfección, repito, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos que fallamos y entendemos las fallas que tenemos porque es parte inherente en nosotros. ¿Por qué? Porque venimos de una generación caída. Somos descendientes de Adán, un hombre caído, y tenemos esa genética natural en el cuerpo que tenemos que ir reemplazando por la nueva espiritualidad que el Señor nos ha regalado, el nuevo ser que el Señor ha hecho de nosotros. El punto es que Pablo dice: no estáis en tinieblas, no estáis en tinieblas. Pero realmente, ¿cómo entender para ti y para mí que no estamos en tinieblas? ¿Qué significa esto de que realmente estamos o no estamos en tinieblas? Y yo quiero llevarte rápidamente a las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, porque si hay alguien que nos va a enseñar si sí o no, es Él. Pablo nos dice: hermanos, ustedes no están en tinieblas. ¿Por qué Pablo afirmaba eso? Bueno, quiero decirle algo. Pablo, para empezar, enseñaba por fe. Así que en la fe él decía: ustedes no están en tinieblas, un punto. Porque por otro lado también decía: ustedes no están en tinieblas porque todos ustedes han nacido del Señor, son hijos de la luz, y por tanto entonces no están en tinieblas. Pero hay un pero ahí, y el pero es que si nosotros somos hijos de la luz, debemos de andar en luz, debemos de andar como Él anduvo, dice Pablo. Debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo para poder vivir, caminar, hacer, pensar, actuar de acuerdo al modelo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando pasamos esto de las tinieblas, Pablo dice: no están en tinieblas. Pero cuando pasamos esto de si estamos o no estamos en tinieblas, el Señor nos lleva a un parámetro. Y aquí en Lucas 11:34 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira la advertencia de nuestro Señor: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Entonces aquí entramos en el por así decirlo, en el autoanálisis, en el autoexamen. ¿Realmente estaremos nosotros en tiniebla? Entonces la pregunta que tal vez que cabe en relación a esta palabra: ¿cómo es nuestro ojo? Nuestro ojo está, como dice aquí, es bueno. En otras versiones dice: es un ojo que puede estar limpio, es un ojo que puede estar ¿cómo podríamos ilustrarlo? Es un ojo que es puro, que no es contaminado. Entonces, dependiendo de cómo enfocamos nosotros, claro, el Señor está hablando de una especie como metáfora. Es decir, si tu ojo, si todo lo que tú ves, si todo lo que, como tú aprecias las cosas, si están limpios, entonces vas a estar lleno de luz. Ahora, ¿por qué relaciono esto con el ver exactamente? Porque los fariseos dice que podían entender todo lo que había en la Escritura, pero no realmente apreciaban ni miraban al Señor Jesucristo parado frente a ellos. No entendían, no lo vieron, no lo entendieron. Entonces el Señor les dijo: ustedes por eso que son guías de ciegos. No solo es que son guías de ciegos, son ciegos guiando a otro ciego. Y ese es el punto. Si tú y yo queremos tener un cuerpo lleno de luz, andar siempre en la luz, quiere decir que lo que nosotros vemos, claro, no estoy hablando del ojo natural, hermanos, no estoy hablando del ojo natural, sino del ojo espiritual. ¿Qué mira tu ojo espiritual a través de la Escritura? Es decir, te estás llenando de la palabra del Señor en fe, porque a veces nosotros somos buenos estudiantes, buenos lectores, pero a la hora de las pruebas estamos decaídos, estamos desanimados. A la hora de la prueba la sufrimos. No estoy diciendo que no hay que sufrir con una prueba, claro que sí, pero que no te pierda el gozo, que no estés pensando de que a la hora de la prueba estemos tal vez no maldiciendo, pero estemos diciendo: Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y quizá el Señor te pregunte: ¿y por qué no? O sea,
como decía uno de los hermanos acá con lo que estaba enseñando, el oro hay que pulirlo, el oro hay que limpiarlo. Entonces de repente tú te encuentras con una roca pura de oro y tienes que quitarle toda la escoria, pero lo pasas al fuego para poderlo pulir, para poderlo purificar y para que después te quede el oro realmente fino, realmente que pueda servir para hacer una joya que está esperando a alguien comprar. Entonces ese es el punto de esto. Entonces el Señor dice, si tu ojo es bueno, cada vez que nosotros miremos, vuelvo y repito, bueno, que también puede ser que con nuestros ojos miremos algo que nos contamine, y entonces ya no apartamos el camino de la santidad y nos volvemos al camino de la contaminación, o le estamos abriendo la puerta a la contaminación. Entonces, ¿qué dice el Señor ahí? Si tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Pero Pablo viene y nos dice, ¿saben qué? No estáis en tinieblas. Ahora, ¿en qué punto es que nosotros no estamos en tinieblas? Bueno, cuando estamos siendo obedientes, siendo llevados por la palabra del Señor, permitiéndole al Espíritu desarrollar la labor en cada uno de nosotros, llevando el fruto del Espíritu, pudiendo ministrar eso en otras personas, replicándonos en los demás, porque usted tiene un don, todos tenemos un don. Y déjeme decirle algo, usted por lo menos aquí en el discipulado, por lo menos tiene el don de enseñar, el don de poder compartir y enseñar a los demás. Entonces ese don tiene que aplicarlo en eso, en enseñar. Dicho sea de paso, cuando el Señor dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles, esa palabra es didasco, esa palabra es enseñar doctrina, que es forma de vida, que es conducta. No solo es llenarnos de la palabra, no, sino que tu vida va a ser un ejemplo para que los demás puedan ver y seguir. Y esa es la manera de enseñanza. Porque qué bonito es, como dicen algunos, que son piquitos de oro, ¿verdad? Que hablan bellezadas, pero con sus hechos destruyen lo que están diciendo. Entonces tenemos que tener cuidado de que nuestro testimonio no arrugue las páginas de la palabra, sino que al contrario lo tengamos todo sabiéndolo llevar una cosa con la otra. Tu vida tiene que reflejar la vida del Señor Jesucristo, y eso es lo que Pablo siempre nos enseñó. Ahora, para avanzar un poquito, déjeme enseñarle algo, solo que no sé qué le pasó a esto, que se trabó. Vamos a ver. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está explicando realmente es si estamos o no estamos en tinieblas. Ahora, yo quiero que miremos algunos pasajes en la Biblia de cómo es que realmente entendemos o sabemos que estamos en tinieblas. Bueno, ahí estamos ya. Dice, acompáñame a Juan 3:19. Mire lo que dice ahí. Y este es el juicio, que la luz, bueno, este es el juicio, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, note que lo primero que yo miro acá es que hay cuando tú vas en el camino de las tinieblas, ¿en qué vamos? Cuando hay una especie de rechazo voluntario. Eso es lo que le pongo yo aquí. ¿Rechazo voluntario a qué? A la luz del Señor. Rechazo voluntario a que dice que los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres fueron más amantes de las tinieblas que de la luz. Y ese es el problema. Entonces hay un rechazo voluntario a las cosas del Señor. Hay un rechazo voluntario a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y prácticamente le cerramos la puerta al Señor y le decimos, no, Señor, aquí no se va a hacer tu voluntad, sino que se va a hacer la mía. Y empiezo a vivir y a desarrollar mi vida de acuerdo a como me parezca, sin tomar en cuenta al Señor. Y ese es el problema. Amaron más las tinieblas. Bueno, usted me puede decir, hermano, pero yo estoy en la iglesia, yo vengo a la iglesia, estoy en el discipulado, comparto la palabra, ¿cómo voy a hacer que voy a amar más las tinieblas? ¿Por qué se escondió Adán?
¿Se acuerda usted de Adán? ¿Por qué se escondió? Porque fue desobediente. Y cuando hubo ese pecado en él, rompió ¿cómo podríamos decirlo? La pureza que él naturalmente tenía de la misma creación. Rompió esa pureza, y al romper esa pureza se vio ya a sí mismo como él es. ¿Y cómo se vio? Como un hombre pecador, ya como un hombre en tinieblas, ya no un hombre santo. Por eso que cuando ya vino le apareció el Señor a Adán. Adán, ¿dónde estás? El Señor sabía dónde estaba. El Señor sabía con quién Adán había platicado. El Señor sabía qué es lo que había fallado a Adán, pero que él quería que Adán lo soltara. Él quería, en otras palabras, que Adán se ministrara con él. ¿Y Adán, dónde estás? Adán, ¿quién te enseñó? Adán, ¿por qué hiciste eso? Y Adán, ¿qué decía? Bueno, Señor, es que te oí en el huerto y yo tuve miedo y por eso me escondí. Por eso es que me cubrí, me aparté de tu presencia. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando él dejó la luz del Señor y desgraciadamente amó las tinieblas. Y a partir de ahí, nosotros como Adán caemos en ese error también. Y ese es el problema que nosotros debemos de cuidar: no amar las tinieblas. No amar las tinieblas. Pero volvemos al punto. Usted me puede decir, hermano, pero ¿cómo vamos a amar las tinieblas? Cuando tú escoges hacer algo fuera de la voluntad de Dios, estamos amando las tinieblas. Cuando tú escoges hacer algo, bueno, mira lo que dice la Biblia: cuando tú sabes hacer algo y no lo haces, ¿qué es? Entonces estamos amando las tinieblas, cuando implícitamente estamos haciendo un rechazo voluntario a lo que el Señor quiere hacer en nosotros y con nosotros. Por ejemplo, se me viene a la mente otro ejemplo rápido: David. ¿Qué dice del rey David la Biblia? Que cuando los reyes estaban en el tiempo de la guerra, ¿qué hacía David? Se quedó tranquilo en su casa, viendo ahí Netflix o qué sé yo ahí, o los otros de streaming, ¿verdad? Viendo todas las series. Después viendo las cámaras ahí de su palacio para ver quién iba y quién venía en tránsito, y así se vio ahí a la vecina. Bueno, usted ya conoce la historia, no tengo ni que narrársela. ¿Cuál es el punto? David, cuando comete su pecado, ustedes saben que David comete un pecado de adulterio, después lo agrandó cometiendo un vil asesinato, y no bastándole eso, lo encubrió. ¿Dónde lo encubrió? En su trono. Porque como él era el rey, ¿quién le iba a pedir cuentas a él? Hasta que el profeta viene y se lo descubre. Pero ¿qué hizo David en todo ese momento? Amando las tinieblas. Entonces ya no era un hombre que ya no, David en ese momento no era un hombre que Pablo pudo haber dicho: David, tú ya no estás en tinieblas. En ese momento David estaba en tinieblas, y por eso tuvo que venir el profeta a rectificar, a corregir, a decirle: David, hiciste mal. Y se lo hizo en una parábola fácil para que él entendiera el mal que había causado. Bueno, usted ya sabe que él fue perdonado, él fue restaurado, y así es. No estamos hablando en mal de él. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando la oportunidad a nosotros de rectificar. Si en algún momento tú has caído en un rechazo voluntario del Señor, tú sepas que el Señor te va a perdonar. Claro, ve, confiésalo, apártate y ponte a cuentas con el Señor, y el Señor te va a perdonar. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros no estamos en tinieblas. No deberíamos de estar actuando así. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos y entonces va a salir las alas y una aureola y vamos a volar. No. Lo que estoy diciendo es que cada vez que cometamos un error, vayamos rápidamente a pedir perdón y pongámonos a cuenta, mantengamos nuestra cuenta pues en cero, o a favor en todo caso, no negativa, ¿verdad? Entonces eso es lo que le pasaba aquí a David. Ahora, cuando el Señor habla, me gusta mucho esta palabra que el Señor pone aquí, porque dice: este es el juicio. Ese es el juicio. Cuando el Señor habla de juicio, note lo que dice la palabra. Juicio es crisis. Esa palabra griega crisis, que es una separación, una ruptura, sentencia de condenación, juicio condenatorio, condenación o castigo. El punto es que yo pensaba: qué tremendo, ¿verdad? Juicios es crisis. ¿Y cuándo comienzan las crisis en nuestra vida?
¿Se ha metido en algún lío usted alguna vez? Sí, a lo mejor ni le pregunto cuántos, pero ¿ha analizado por qué le han venido esos problemas? O sea, se ha detenido a decir, bueno, a ver, yo tuve este problema, no sé, con algunos hermanos, con parientes, con familiares, entre el trabajo, con qué sé yo, X problema. Usted ha tenido problemas. ¿Ha analizado de dónde vienen esos problemas? ¿Ha analizado por qué vienen los problemas cuando viene angustia, cuando vienen los desánimos? ¿De dónde nace todo eso? Pues es evidente, nace a consecuencia de que en algún momento tuvimos un rechazo voluntario, es decir, en algún momento fuimos desobedientes con el Señor, en algún momento nos apartamos del camino, en algún momento nosotros escogimos más algo que nos gustaba, que nos satisfacía, en vez de pedirle al Señor si eso era lo correcto que debíamos de hacer. Y entonces ahí viene el desánimo, ahí viene la tristeza. Pero esa tristeza, dice la palabra, que no es para hacerte un daño, es un llamado de alerta para que tú entiendas que estás un par de cuadras de la voluntad del Señor y que tienes que rectificar el camino. ¿Para que qué? Para que la crisis se termine, para que la crisis pase. Y bueno, allá adelante te va a esperar otra tal vez, ¿verdad? Pero vamos a tener ya la experiencia de ir caminando con el Señor. Es que eso así ese es el aprendizaje. Lo peor que nos puede pasar es que te suceda algo malo y nunca lo aprendamos. Estemos cayendo siempre en el mismo error. Eso tenemos que tener cuidado, porque entonces estamos repitiendo las mismas caídas. Eso quiere decir que no hemos aprendido nada del asunto. Entonces, cuando uno hace algo malo, ¿qué pasa? Mostramos. Perdón, es que tenía el otro texto acá. Cuando uno hace algo malo, dice que odia la luz. Yo sé que ni usted ni yo vamos a decir, no, yo odio a la luz del Señor. Yo sé que no. Pero implícitamente, cuando tú y yo actuamos mal de lo que el Señor dice, cuando tú y yo somos desobedientes a la voz del Señor, cuando tú y yo somos desobedientes al mandato del Señor, le estamos diciendo, en otras palabras, que estamos odiando la luz, que estamos realmente rechazando lo que Él quiere para ti y para mí. Y entonces ese es el problema de esto. Entonces nos caemos en esas crisis que no deberíamos de padecer. Ahora, o somos de la luz o somos de las tinieblas. Aquí no hay medias tintas de que claro, oscuro, no. Aquí no hay de que soy gris porque un poquito de oscuridad y un poquito no. Eso no existe. O somos luz o somos tinieblas. O somos de bendición o nos estamos desviando al camino de maldición. Ustedes saben que Moisés así lo planteó al pueblo, ¿o no? ¿Se acuerda? Yo les presento un camino de bendición y un camino de maldición. Yo les recomiendo, dice Moisés, yo les aconsejo, vayan por el camino de bendición para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos. Y eso es lo que el Señor está hablando acá. Entonces, ¿qué es lo que define? ¿Qué define realmente que yo no estoy en tinieblas? ¿Qué define realmente que tú y yo no estamos en tinieblas? No lo define por lo que venimos al discipulado. No lo define porque venimos a la iglesia. Tampoco estoy diciendo que hay que dejar de venir, ¿verdad? Para que no agarren las cosas por mal camino. Pero no es porque yo vengo a todos los cultos, porque yo vengo a todos los servicios, porque yo no fallo en ningún discipulado, yo me sé todo y estoy en obreros, estoy en profética, estoy en alabanza, echo demonios, bailo con panderetas, de todo. No es eso, hermano. No es eso lo que define si no estamos en tinieblas. Son nuestras acciones. Es tu obediencia o tu desobediencia la que define si estás o no en tinieblas. Tus acciones son las que dictan o las que dicen en dónde estamos parados. Amén. Por eso es lo importante. Pablo dice, no estáis en tinieblas. Pero es que Pablo nos está hablando a usted y a mí con amor y con cariño y con fe. Pablo espera que como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, nosotros vayamos siempre buscando el camino de la obediencia. Vayamos siempre buscando el camino que agrade al Señor, buscando siempre aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos y nosotros entenderlo, y para poder aplicarlo en nuestra vida y para poder deshacernos de aquellas cosas
que no. Entonces debemos de vivir de una manera donde, mire, dice que odia la luz. Si hay algo que usted tiene que odiar, no es la luz, sino las tinieblas. Y estar bien entendidos de las cosas que debemos de rechazar en nuestra vida para no caer en ellas. Y eso es lo que fortalece nuestra vida y el corazón. Y eso es lo que fortalece también nuestra comunión con el Señor. Entonces, aquí en Juan dice que hay un rechazo voluntario. ¿Rechazo a qué? Rechazo a la luz del Señor. Ahora, quiero que nos adelantemos un poquito. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, aquí hay varias cosas, pero yo escogí un punto. El punto que escogí yo es el corazón endurecido. Pablo dice: no estáis en tinieblas, pero cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón, nos estamos apartando del camino. Cuando tú y yo endurecemos el corazón, es que le estamos diciendo, le estamos cerrando la puerta al Señor, y le estoy diciendo: Señor, definitivamente yo no quiero tener comunión contigo. Por supuesto, estas pueden ser cosas que tú no se las vas a decir o no las vas a aceptar abiertamente, pero vuelvo y repito, nuestras acciones a veces dicen lo contrario. Y por eso Pablo menciona varias cosas acá. Miren, quiero que lo miremos. Pablo dice que, bueno, hay tinieblas espirituales. Podemos tener tinieblas espirituales como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de ignorancia. Y obviamente esa ignorancia lleva a la dureza. Cuando nosotros estamos con el problema de la ignorancia, pero ¿saben de dónde viene esta ignorancia? La ignorancia que hay en ellos. O sea que aquí Pablo Pablo le está hablando a la iglesia de los Éfesos, ahí en Efesios. Y dice Pablo que ¿qué es lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia? Que ya no ande como los que la iglesia, que los de la iglesia ya no anden como los gentiles o como los otros gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente. Y ese es el punto donde yo quiero centrarme, que a veces nosotros como iglesia, creo que Habacuc estaba mencionando eso también, a veces nosotros como iglesia queremos traer las cosas del mundo para ministrarlas, porque de repente algo nos llamó la atención, una palabra, un mensaje, no sé, nos gustó, sin estar entendidos o apercibidos o sabidos de que eso no es correcto, de que es una copia de algo del mundo, y queremos adaptarla aquí a las cosas del cristianismo, queremos adaptarla aquí en las cosas de la vivencia de la iglesia. Y Pablo dice: no, cuidado, no anden como los gentiles, no copien nada de los gentiles. El Espíritu Santo dice que inspira, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo también ilumina, para que todo lo que tú y yo tengamos que hacer lo hagamos como algo nuevo. No necesitamos estar copiando cosas del mundo ni los gentiles paganos. ¿Por qué? Porque dice que esta gente, dos cosas: andan en la vanidad y el entendimiento entenebrecido. Entonces, no hay nada que tú y yo podamos aprender de esas cosas del mundo. No hay nada que tú y yo podamos vivir de eso, porque vivir una vida de vanidad, ¿qué es? Es una vida vacía, es una vida falsa, es una vida de apariencias, es una vida que no te lleva a nada, ni te va a dar nada. Entonces eso es lo que Pablo no quiere. Una vida de vanidad es una vida inútil, es una vida vacía, y obviamente es una vida estéril. Y finalmente el punto es que causa la dureza del corazón, y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, que no cause dureza en tu corazón. Si tu corazón está duro, ¿cuál es el problema de un corazón endurecido? Rapidito, un problemita de un corazón endurecido: no hay perdón. ¿Sabe qué es lo importante para que yo veo? Bueno, yo sé que en todas esas cosas, ¿verdad? No hay perdón, no va a haber obediencia, no va a haber camino con el Señor o comunión con el Señor, pero por sobre todas las cosas, un corazón endurecido puede estar aquí entre nosotros sentado y nunca va a recibir la palabra, porque no se puede sembrar la semilla en un corazón duro. Es insensible, es amargado, claro. Entonces, todo ese tipo de características, ahí de reojo mire a su hermano, si lo mira así con eso.
Son bromas, no mire nada, hombre. Mirémonos en el espejo nosotros mejor para ver cómo es que estamos, porque podemos caer en este tipo de errores. Ahora, mire, ¿qué más nos dice Pablo entonces? No andéis como los otros gentiles. Nosotros como creyentes, como hijos de la luz, tenemos que andar caminando con el Señor, no como los otros gentiles. Entonces, quiere decir entonces que estando aún en la iglesia podemos estar en esa condición de entenebrecidos. Estando aún en la iglesia podemos estar en tinieblas. Pero por eso Pablo dice, no estáis en tinieblas. Porque es importante no estar en tinieblas. ¿Cuál fue el primer texto que leímos de Tesalonicenses? ¿Por qué es importante no estar en tinieblas? Para que entendamos, para que sepamos el día y la hora que el Señor va a venir y no nos agarre desprevenidos. No sé cómo lo vamos a entender, pero de que lo vamos a entender, o por lo menos vamos a estar preparados para cuando eso se dé, nosotros podamos estar de pie delante del Señor sin salir avergonzados de Él. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos todos. Entonces Pablo dice aquí, ya no andéis como los gentiles para que no estéis en tinieblas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, bueno, escribía yo acá un comentario, ¿verdad? Es una tragedia para ti y para mí que como creyentes, estando en la iglesia, a la luz de un púlpito o a la sombra del púlpito, ambas cosas, ¿verdad? Estemos ahí entenebrecidos. ¿Por qué? Porque eso obviamente quiere decir que venimos caminando en vanidad, quiere decir que venimos con malo entendimiento, que andamos en el camino de la ignorancia y finalmente endurecidos de corazón. Tenemos que cambiar todo eso. Entonces Pablo continúa diciendo, ajenos a la vida de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo como hijos de Dios podemos estar ajenos a Él. Mira lo que dice acá la palabra ajenos. Dice que es alinear, distanciar, ser excluido de la comunión y de la intimidad. Entonces cada vez que tú y yo vivimos ajenos a la vida de Dios, estamos fuera de la comunión, fuera de la intimidad con Dios. Y de repente aquí en la iglesia, pues sí, adoramos, cantamos, escuchamos el mensaje, pero por dentro tú sabes que te hace falta algo. Por dentro tú sabes que estás alejado del camino de Dios. Por mucho que vengas al discipulado, incluso compartas la palabra, tú sabes que algo te está haciendo falta. ¿Alguna vez lo has vivido? Bueno, y todos somos ángeles, gracias, gloria al Señor. Gloria a Dios por eso, pero no. La verdad es que no estoy diciendo que estemos en tinieblas, pero lo que estoy diciendo es que si en algún momento censamos esos puntos negativos de tinieblas en nuestra vida, los cambiemos a luz. Busquemos limpiarnos de lo que nos puede contaminar. Busquemos limpiarnos de las costumbres del mundo que queremos meter a la iglesia o que queremos meter en nuestra vida, en nuestro discipulado o en nuestras propias enseñanzas. Como lo que decía Habacuc ahorita, a veces nos ponemos a escuchar a otras personas, habiendo tanta riqueza aquí, ¿verdad? Dentro de nosotros y dentro del ministerio, nos ponemos a escuchar a otras personas que de repente quieren contaminar, que de repente quieren que te extravíes, que de repente quieren ponerte una zancadilla para que tú resbales y caigas. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu para poder entender, alejados del endurecimiento de corazón para poder entender el camino del Señor e ir en pos de Él. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que avanzar. Entonces Pablo dice aquí, bueno, que nosotros no podemos vivir ajenos a la vida de Dios, porque estaremos excluidos, estaremos distanciados. Mira, Judas fue excluido. ¿Y con quién andaba Judas? Anduvo a la par del Señor y fue excluido, no solo de la congregación, fue excluido de ser parte de los 12, porque finalmente su nombre fue borrado, y fue excluido, pues, digo yo, de la salvación, ¿verdad? Aunque la Biblia no dice qué pasó con Judas, porque cuando le preguntaron a Pedro y Judas, pues no se dijo, pero Judas se fue a su propio lugar. Ahora, cuando dijo su propio lugar, por lo menos no dijo que fue al cielo.
Así que podemos decir que Judas está totalmente excluido. Entonces vemos que Miriam, la hermana de Moisés, fue excluida del campamento. ¿Por qué? Por andar haciendo cosas que no debían, por andar, ahora que no tengo el texto acá, pero por andar trayendo cosas del mundo a la congregación, trayendo cosas de los gentiles a la congregación, y eso no debemos de hacerlo. Y es que solo por medio de Moisés va a hablar el Señor. Y es que no es que no somos todos entendidos y reconocidos que el Señor puede hablar por medio de nosotros. No fue eso lo que le pasó a Miriam, y quedó excluida del campamento. Entonces vemos que esas cosas rompen la comunión con el Señor. Y no solo eso, rompe también tu corazón y la comunión entre los hermanos, y entonces ahí nos metemos en problemas. Pero Pablo dice, repito, en fe no estáis en tinieblas. No estás en tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar esto. Nosotros podemos cambiarlo en el sentido de no copiar las cosas que el mundo ofrece y vivir la vida realmente como el Señor quiere que la vivamos, porque esa es la manera en que nosotros debemos de andar. Debemos de vivir no como gentiles, sino que como hijos verdaderos de Dios. Amén. Bueno, acompáñame a Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Mire, aquí nos van a poner contra las cuerdas todos, ¿verdad? El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, bueno, otro punto ahí es la falta de amor. Falta de amor. Le pregunto yo a usted, ¿alguna vez, será que alguna vez le ha caído mal a algún hermano? Mejor nos reímos, ¿verdad? Bueno, pues déjeme tomarme un trago de agua para que. Bueno, el problema, déjeme corregir algo acá. El problema no es si le cae bien o le cae mal, que no deberíamos de caernos mal entre nosotros, ¿verdad? Y si hay algo que no está bien, pues deberíamos de sentarnos, platicarlo y corregirlo. Para eso se supone que ya somos gente madura. Amén. Mucho más aquí entre nosotros los discipuladores. Se supone que usted está por arriba de muchos dentro de hermanos dentro de la congregación, porque ustedes son los que enseñan a otros a andar en el camino del Señor. Amén. Bueno, no se oye, pero bueno, confío en que así es, ¿verdad? Hasta se asustan los hermanos ahí en Zoom, me dejan avergonzado ustedes, qué barbaridad. Entonces el punto aquí es que el punto es que cuando tú y yo de repente nos topamos con alguien que es como un chiclito, ¿verdad? Que lo masticamos pero no lo tragamos, entonces ahí estamos en problemas. Estamos en problemas porque ¿qué dice? Bueno, mire, este Juan se fue en voladora con todos nosotros, ¿verdad? El que dice que está en luz, mire, aquí hay algo bien interesante. Antes de continuar, dice Juan, el que dice. Esta es una pretensión de cada uno de nosotros. Si yo te pregunto a ti, ¿estás o no en la luz? Y tú me dices, bueno, yo estoy en la luz. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Aquí la evaluación es bien práctica. Si tú has dicho, yo estoy en luz, será porque el foco te ilumina, pero porque por dentro estamos empleitados con medio mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de esto, hermano? Es que aquí pues Juan lo pone bien práctico. Si nosotros decimos que tenemos luz, y está bien, el Señor dice que nos ha hecho nacer de nuevo, que ya somos hijos de la luz, que ya tenemos el sello del Espíritu, que el Espíritu está en nosotros, perfecto, está todo bien, excelente. Pero estamos con algún problema con algún hermano, ya echamos a perder todo. Que el Señor por eso dijo, hey, miren, tengan cuidado que la luz que hay en ustedes no sea realmente tinieblas. ¿Y cómo pueden ser las tinieblas? Porque aborrezco a un hermano, porque no me cae bien este desgraciado que tengo aquí a la par, pero tengo que tolerarlo. Pero de todo modo no me cae bien, y entonces cuando él se sienta a la derecha, yo me voy al lado izquierdo. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿alguna vez le ha pasado eso a usted?
No se toleraban ustedes dos, ¿verdad? Gracias a Dios que con un café arreglaron el problema, gloria a Dios. No, entonces, bueno, tenemos que cuidar esas cosas. Bueno, entonces le decía, el que dice que está en luz, hay una pretensión, hay un creer, que yo creo que estoy en la luz, pero mi accionar con mis hermanos me está diciendo lo contrario. Entonces es lo que nosotros tenemos que cuidar. El que dice, normalmente es una palabra que va con jactancia, porque yo estoy diciendo algo que realmente no es. Bueno, si es que usted está a cuenta. Bueno, ayer fue Santa Cena, creo que ahorita deberíamos de estar a cuenta todos, ¿verdad? Aunque a veces, bueno, mejor no me meto en esos rollos, pero es que pasan unas cosas, hermano. Saliendo de Santa Cena y en el parqueo bien asoleado, ahí se acabó el aceite, ahí dejó toda la unción, los hermanos ahí peleándose por quién sale primero, ¿verdad? Bueno, bueno, dice aquí que el que ama, dice, el que ama a su hermano, dice el verso 10, permanece. Entonces la única fórmula que el Señor te presenta a ti y me presenta a mí para decir que permanecemos en la luz, ¿cuál es? Amar al hermano. Ahora yo le pregunto, ¿qué significaría para usted amar al hermano? Sí, contame, Omar. ¿Perdón? ¿Cómo que quiénes son los hermanos? No me la estés poniendo difícil porque aquí está. Pero, bueno, obviamente no todos. Estamos hablando en el contexto iglesia, ¿no? ¿Perdón? Es que aquí dice hermano. ¿Cuál es la respuesta? ¿Perdón? No, pero es que no, el prójimo es otra cosa, porque tu prójimo puede ser alguien que no sea tu hermano. Pero aquí está diciendo hermano, un hermano en Cristo, un hermano a la par tuya, que sabes que ha nacido de nuevo, pero que algo te hizo y te cae mal. Bueno, si usted quiere puede ponerlo, porque un hermano de sangre con más razón tiene que estar a cuentas con él, sí, hermano. Bueno, eso es parte, porque en Corintios capítulo 13 Pablo menciona todo lo que es el amor. Y bueno, no lo quiero ni tocar porque hay mucho ahí que hablar, pero el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. El amor no se jacta, sino que no se envanece, sino que entonces todo eso conlleva el amor. Entonces miremos cada uno de esos parámetros que Pablo puso, midámoslo en cuanto a nosotros, a ver cómo es que estamos en relación al amor con nuestros hermanos. Entonces, pero Juan dice aquí el que aborrece, mire la palabra aborrecer, dice que es odiar, perseguir con odio, detestar, ser odiado y detestado. Entonces, ese es el peligro aquí con esto, que cuando usted odia, cuando usted aborrece, es que esté apartando a los demás. Entonces, no debemos nosotros de caer en esos errores. Como creyentes, el Señor Jesucristo jamás odió a nadie. Incluso dice que amó. ¿Cómo nos amó el Señor a nosotros? Romanos 5, 8 creo que es. Aún estando nosotros en pecados, Él nos amó. Y esa es la causa por la que estamos aquí reunidos por Él. Porque si Él nos amó aún siendo pecadores, cuando nosotros éramos paganos, cuando verdaderamente estábamos en tinieblas, cuando no nos importaba nada del camino, cuando estábamos, dice Pablo, que estábamos lejos de los pactos, de las promesas, lejos de la ley del Señor, y así el Señor nos amó. Entonces ese es el amor infinito de Dios. Pero entonces cuando Pablo dice que sed imitadores de Cristo, quiere decir que no podemos entonces tener un sentimiento de estos con algún hermano, ¿o sí? No vayamos a andar diciendo que es que este es medio primo, así que no hay problema con tu condición y mi condición es amar a todos. Claro, los que son hermanos no podemos odiarlos, por supuesto. Estoy diciendo que no odiemos a nadie, ¿verdad?
Miren lo que dice aquí el Salmo 55:12. Este es un salmo de David. Mira cómo dice David: porque no es mi enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. No es ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él, dice. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. ¿Quién se levantó contra David? Fue ¿cómo? Con el que andaba junto. Bueno, no, ahí no sé. No, yo no creo que en este texto no creo que se refiera a Absalón, a su hijo, sino más bien creo que se refiere a Ahitofel. ¿Sabe quién era Ahitofel? Uno de los fieles consejeros de David, de los más cercanos de él. Dice que consultar a Ahitofel era como consultar directamente con el Señor. Imagínense qué tipo de consejero era este hombre. Pero cuando Absalón se rebela contra David, Ahitofel se va con Absalón y deja a David de lado. Entonces David dice: ¿cómo es posible que pero mire, David no le dijo: este desgraciado de Ahitofel me las va a pagar, lo voy a atravesar 2 veces y si lo mato y lo resucito y lo vuelvo a matar otra vez por haberme. No, David no dijo nada de eso. También hay otro punto de enseñanza aquí, y es el salmo ya visto desde el punto de vista profético. ¿Quién se levantó con aquellos que tenían dulce comunión? El diablo, el querubín protector, Luzbel, contra Dios. Luzbel quiere usurparle, se sintió tan bello, se sintió tan poderoso, se sintió tan adorable, que entonces quiso usurparle el puesto a Dios, y por eso cayó. Igualmente Judas cae vendiendo al Señor Jesucristo. Los que tenían dulce comunión, los que andaban juntos en la casa de Dios, el Señor Jesucristo anduvo con Judas, lo mandó en misión de 2 en 2. Judas liberó, Judas sanó mucha gente, y sin embargo terminó vendiendo al Señor. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque esa es parte de la falta de amor, y esa es parte del aborrecer a los hermanos. Y bueno, aquí está el ejemplo máximo. Judas aborreció al Señor Jesucristo, que estaba dando su vida por él, así como por nosotros. Entonces, si él cayó, que estuvo con el Señor, que Dios reprenda, que nosotros podamos ir en un mal camino también, y que nos permita arrepentirnos, y gracias a él que estamos en el tiempo de gracia, en el que tú confiesas tu pecado, te apartas de él y alcanzas la misericordia del Señor, porque así está escrito en la parte del Señor. Amén. Entonces nota qué es lo que dice entonces Pablo, o bueno, en este caso era Juan. Pero Pablo nos dice: no estáis en tinieblas. ¿Qué quiere decir no estar en tinieblas? Que cuando yo miro un accionar negativo en mi vida que va en contra de lo que el Señor establece, hay que ir rápidamente y limpiarnos, hay que ir rápidamente y pedir perdón y dar para adelante. Debemos demostrar amor por nuestros hermanos. Si tú tienes un problema con tu hermano, bueno, dicho sea de paso, ayer tomamos Santa Cena. Si tú tienes un problema con algún tu hermano, ya tuviste que haberlo perdonado para que la Santa Cena sea efectiva y no estemos comiendo y bebiendo de manera indigna. Porque por eso, dice Pablo, por eso, no hay Santa Cena hoy, pero valga el comercial, por eso es que algunos están débiles, otros enfermos, y otros ¿sí? Ya están viendo al sol salir todas las mañanas de norte a sur. Bueno, entonces esas cosas tenemos que cuidarlas. Entonces debemos demostrar amor por nuestros hermanos, tolerándolos, soportándolos también. Yo no digo que no, porque a veces nos soportan a nosotros también, ¿o no? Es que aquí es amor pagado, hermanos. A veces usted aguanta, pero porque lo han aguantado también, y ahí se empata el partido, ¿verdad? Entonces eso hay que saberlo llevar. Bueno, vamos avanzando para que vayamos concluyendo. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Miren lo que está diciendo Pablo acá. Ya no estáis en tinieblas, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, como hijos de Dios, no debemos de participar en, bueno, Pablo lo pone más bonito que lo que yo puse ahí de título, porque dice Pablo, no participéis de las obras infructuosas. ¿Qué es infructuoso? Pues sí, que no tiene fruto. Entonces, ¿de qué te sirve a ti y a mí que participemos de obras que no te van a llevar a nada, obras que no te van a bendecir en nada? Claro, lo que pasa es que el pecado asedia, y el pecado dice la Escritura que también nos puede envolver. Pero Pablo dice, hay una alerta, no participes de esas cosas porque eso no trae nada bueno. Por el contrario, dice que el Espíritu, el fruto del Espíritu es en... ¿Cuándo se va a manifestar el fruto del Espíritu? ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando estemos en toda, dice, ¿qué le pasa a esto? Okay. Cuando el fruto en toda bondad. Aquí hay tres características: justicia y verdad. En esas tres características de nosotros los creyentes, manifestándola, es cuando se va a manifestar también el fruto del Espíritu. Ya sabemos que el fruto son las 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Bueno, ¿cómo demostramos, cómo damos a entender eso? ¿Cómo manifestamos esos frutos entonces? Cuando nosotros andamos como hijos de la luz, apartados totalmente del camino de tinieblas. Entonces eso es lo que nosotros debemos de cuidar, debemos de entender. Entonces mire, dice aquí, dice la palabra participar. Dice que es hacerse partícipe junto con otros o tener comunión. Tener comunión con algo. Entonces, note que la palabra griega es su koineo o koinoneo, que viene de koinonía. Koinonía es la participación entre los hermanos en una reunión, la participación entre los hermanos en unidad. Pero aquí dice que cuando nosotros participamos de las tinieblas, estamos en comunión con el lado negativo, con lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Y bueno, tenemos un ejemplo bien claro: Saúl, un rey que fue elegido por Dios, pero comenzó a participar de las obras de las tinieblas. ¿Cómo comenzó a tener la envidia de David? ¿Cómo comenzó? Bueno, ¿sabe qué hizo Saúl? Saúl erradica a todas las pitonisas, a todos los brujos de la tierra, y después andaba buscando uno ahí para que le leyera las cartas. Entonces, participando de las obras de las tinieblas, y eso lo hizo realmente salirse por completo del camino del Señor. Otro ejemplo, el que estaba poniendo de Nabad y Abiud. ¿Quiénes eran estos? ¿Se acuerda quiénes eran ellos? ¿Y qué les pasó a ellos? Lo que nos enseñaba Habacuc ahorita. Ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué los excluyeron? ¿Qué es lo que estaban ministrando ellos ahí? Sí, fuego extraño, pero ¿por qué vino ese fuego extraño? Porque dice que se empezaban a meter las copas antes de ir a ministrar. O sea que para ir inspirados en la palabra del Señor, para ministrar en el templo, me voy a echar mi par de cervecitas y entonces voy a ir inspirado a hablar de la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Eso es. Así llegaron estos hombres. Por eso el Señor le dijo a Moisés: hey, cuando se acerquen al altar, que no vengan de beber vino, que se aparten, que se guarden. Y los chorrisquearon ahí por haber hecho eso. Entonces, eso es participar de las obras de las tinieblas. ¿Qué otro ejemplo tengo? Bueno, el ejemplo clásico: Sansón. Sansón jugaba con el pecado, participaba de las obras de las tinieblas. A Sansón le decían: Sansón, te voy a ir a buscar una de las mujeres más bellas de Israel. No, se buscaba de las filisteas. Y después, como una se empezó a burlar de él y se casó con el mejor amigo de él, se fue a meter después con otra que lo desbarrancó, ¿verdad? Que fue Dalila, que fue peor lo que terminó. Y empezó a jugar con el pecado, empezó a jugar con su poder, con el don que el Señor le había dado, empezó a jugar con él. Y entonces, ¿en qué terminó? Terminó siendo el payaso de los filisteos. Ahora, ¿cuál es el punto?
que no hay que participar de las tinieblas, de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, nosotros debemos de estar más metidos en la palabra del Señor y pedirle al Señor el espíritu de discernimiento para poder entender qué es lo que nos puede sacar del camino o qué es lo que nos puede estorbar, entenderlo perfectamente y desviarnos totalmente de ahí, apartarnos en pos de ir siempre agradable, siendo agradable al Señor. Entonces, no estamos llamados a participar de las obras de las tinieblas porque no estamos en esa condición. Usted es hijo de la luz. Y Pablo dice, por eso Pablo dice, erais en otro tiempo, ¿verdad? Eso dice el texto acá. Voy para atrás otra vez. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora el Señor ya te ha hecho luz. Y como luz tienes que andar en el camino de la luz. Amén. Y amén. Bueno, creo que ahí terminamos. Así que no estáis en tinieblas y no debemos de andar ni buscar un camino de tinieblas. Entonces, mire, el rechazo voluntario es cuando yo escojo y me aparto, y entonces cuando eso ocurre, por eso busqué palabras claves. Cuando yo rechazo la voluntad del Señor, me meto en crisis, ¿verdad? Así que literalizo la palabra griega al español, porque realmente ese es un juicio. Pero ¿por qué no vienen juicios de parte de Dios? Porque te quiere corregir, porque te quiere cambiar, porque quiere que despiertes a tu realidad y entiendas que cuando hay un rechazo te estás yendo del camino. Y entonces el Señor te pone una crisis para que vuelvas otra vez a retornar. Corazón endurecido. ¿Cuándo es un corazón endurecido? Cuando tú te excluyes o permites que te excluyan de la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque estás buscando siempre andar lejos de agradar al Señor, buscar siempre el camino de tinieblas. La falta de amor, cuando aborreces a un hermano, cuando no amas a un hermano, sabiendo que por ese mismo hermano el Señor pagó por sus pecados también, nos metemos también en problemas. Y finalmente, cuando no debemos de participar de las tinieblas, porque nosotros somos hijos de luz y debemos de mantener una comunión con nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, oramos. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a orar por aquellos hermanos también que han estado un poco enfermos y no han podido estar acompañándonos en esta reunión. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos nuevamente a ti, Señor, con el firme propósito, deseo de corazón Señor, de podernos apartar nosotros de todo camino de tinieblas. No queremos tener nada en nuestro corazón, ni pensamiento, ni alma que tenga que ver con cosas que te ofendan a ti. No queremos ver con nada de que sea desobediencia. No queremos saber nada de que, Señor, que tenga que ver en contra de tu propósito, de tu plan para desarrollarlo en nuestra vida. Queremos ser siempre sujetos, obedientes, siempre agradables a tus ojos, Señor, y que nosotros andemos siempre en tu camino y te honremos por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Y te queremos rogar y pedirte que si hay algo de tinieblas en nosotros, pues que entendamos esta palabra, que no estamos en tinieblas. Queremos apartarnos de todos ellos, de todo ello, Señor, para que nuestros caminos sean limpios, obedientes, entendidos, agradables, y que por sobre todo, Señor, que podamos vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos ahora también, Señor, por todos aquellos hermanos que están aquí en la reunión de discipulado, pero por alguna razón no pudieron venir, ya sea por su carga laboral, ya sea por enfermedad, Señor, familiar, o por enfermedad personal. Te pedimos y te rogamos que pon tú la provisión, pon tú la salud, pon tú, Señor, levanta a los enfermos, da la completa sanidad, Señor, y la salida de todos los problemas, y ayúdanos en todo momento a tener un entendimiento claro y plano sobre todas las cosas que tú quieres que nosotros desarrollemos. En el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos también por cada una de nuestras reuniones de discipulado, para que podamos siempre ministrar tu buena palabra, para que podamos siempre hablarles, para que podamos siempre ser el ejemplo, para que podamos en todo tiempo desarrollar esa labor a la que tú nos has encomendado de hacer los discípulos, enseñándoles, eso, formando, capacitándolos, hablándoles de tu buena palabra, Señor. Ayúdanos en todo momento a hablar y a pensar de tu palabra y no de cosas que no vienen a bien. En el nombre de Cristo, ayúdanos siempre a que nuestro camino sea en rectitud,
y apartado de todo mal. Llévanos siempre con bien, con bendición, provistos de todo cosa buena, Señor. Ayúdanos siempre en todo momento a honrarte, ayúdanos en todo momento a reconocerte en nuestros caminos y a darte las gracias a ti, porque todo lo que hoy somos, aún lo que hemos sido y lo que seremos, te lo debemos a ti, al gran favor inmerecido que tú has hecho con nosotros y al amor con el que tú nos has amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por ese amor. Llévanos con tu bien y bendición, apártanos de todo mal y bendice la obra de nuestras manos. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. En ti confiamos y esperamos. Amén. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. A todos los hermanos que nos ven a través del Zoom.